Hay historias que se cuentan solas. Vivencias que son parte de nuestra memoria. Es el trabajo de mujeres y hombres que nos identifica desde hace más de 60 años. Porque estuvimos siempre ahí donde nos necesitaron. Porque hicimos valer nuestras fortalezas. Y nunca bajamos los brazos, ni en los momentos más difíciles. Hoy Argentina nos convoca a todas y a todos para seguir construyendo juntos, porque sabemos llevar la camiseta. En cada laboratorio, en el territorio que conocemos, en el saber que generamos todos los días. Nuestra bandera son millones de compatriotas, de La Quiaca a Ushuaia, con quienes escribimos esta historia. Y lo seguiremos haciendo, porque contamos con lo más importante que puede tener toda buena historia: sus protagonistas. Son ustedes. Somos INTA. Es Argentina. Bueno, no puede uno no referirse a Palermo después de este impasse que tuvimos y la alegría de estar acá, ¿no? Ver la tribuna colmada como estaba ayer y es realmente emocionante. Y sí, es una punta muy importante de la genética, que es mucho más amplia, que estamos trabajando realmente en toda Argentina hace muchos años. Quizás lo más relevante para la raza, desde el punto de vista de la novedad, es cómo estamos trabajando en Albrangus, en la Asociación Latinoamericana de Brangus, con todos los países de México para abajo, generando redes de confianza, intercambiando información, a tal punto que podemos comparar un individuo nacido en Colombia, en Uruguay, en Brasil, en Uruguay, con uno nacido en Argentina sin ningún problema, y eso permite ahorrar recursos, optimizar y desarrollar una selección genética para nuestra región, que es diferente al hemisferio norte, básicamente, ¿no? Así que muy contentos. Cumplimos 10 años de Albrangus, hemos consolidado grupos de gente de trabajo y estamos a full con eso. ¿Ya tiene prevista la fecha para la próxima reunión de la Asociación Latinoamericana? Va a ser directamente durante el Mundial del año que viene, en abril en Corrientes. Bien. Y en el interín hemos creado una comisión técnica integrada por todos los países, que la coordina el doctor Pedro Borgatero desde Argentina. Y la idea es intercambiar información mucho más, como bien sabés ahora, la genómica, el consumo residual, es decir, la eficiencia, temas de garrapata, temas concretos e importantes que requieren muchos recursos, y la idea es intercambiar esta información. Que cada país haga el sistema que quiera, pero finalmente intercambiemos la información. Sí, bueno, la verdad que hoy estamos festejando esta nueva noticia. Si bien era algo que, bueno, es justamente hace casi más de 10 años que la región patagónica viene trabajando en el desarrollo de la raza Angus en la Patagonia. Cabe remarcar que la región patagónica hoy está abarcando todo lo que es el partido de Patagones y se extiende por toda la Patagonia hasta Ushuaia, ¿no? Eso es una sola región en donde hoy nos toca producir, nos toca criar y bueno, y en el caso particular mío me toca coordinar lo que es la Comisión Patagónica de Angus. Y bueno, casualmente hoy tuvimos nuestra reunión de comisión directiva mensual en donde fue informada que la IGJ aprobó la modificación de los estatutos en donde se planteó la incorporación de la Patagonia bueno, a los nuevos estatutos de la asociación. Y bueno, esto tiene un gran significado para los criadores de la región porque bueno, vamos a
Hoy somos oficialmente reconocidos, tenemos nuestra identidad y bueno, y a partir de este momento vamos a poder elegir nuestros representantes, vamos a tener un lugar justamente en comisión directiva, vamos a tener voz y voto y bueno, la verdad que para un criador patagónico esto es más que importante, ¿no? ¿Qué actividades tienen previstas realizar en la Patagonia? Bueno, nosotros venimos trabajando en un circuito de exposiciones, un circuito que hoy está conformado por 7 exposiciones repartidas a lo largo de la Patagonia, ¿no? Hoy lo componen rurales del partido de Patagones, de Río Negro y de Chubut. Bueno, eso por un lado, esas actividades se concentran en el mes de septiembre, octubre, en donde bueno, todos los fines de semana tenemos una rural distinta, ¿no? Una exposición distinta, un evento distinto. Por otro lado, ya hace 4 años que estamos llevando adelante una prueba de producción de toros patagónicos en el INTA de Viedma, en la localidad de Viedma, Río Negro. También estamos trabajando en la formación de un Ateneo que hoy queremos sumamente importante, la participación de los jóvenes, de ir formando gente a futuro y bueno, hoy el circuito patagónico, una de sus tareas pendientes es justamente esa, ¿no? De poder armar un Ateneo patagónico en donde chicos, jóvenes de la Patagonia empiecen a trabajar para la raza, se vayan interiorizando y bueno, y sean los futuros dirigentes, ¿no? de lo que hoy nosotros estamos haciendo. ¿Cuántas cabañas tiene hoy Angus en Argentina? Es una buena pregunta. Mirá, nosotros tenemos 1.500 socios, que seguramente representan alrededor de 1.500 cabañas, pero productores Angus, un número que no está censado, pero calculamos que tenemos más de 150.000 en todo el país. Tenemos más del 70% del rodeo nacional es Angus o sus cruzas, así que su número debe andar más o menos por ahí. Angus la vemos una raza que es cada vez más federal. ¿A qué se atribuye eso? Bueno, primero por la aptitud de la raza que se adapta perfectamente a todo el país. Pensar que desde la latitud de Mercedes Corrientes para el sur hasta Tierra del Fuego, el Angus puro anda muy muy bien y con sus cruzas con razas índicas de esa latitud para el norte. Entonces se adapta muy bien, esa es la primera razón. Y después por el manejo de la asociación, nosotros el federalismo siempre lo hemos tomado como prioridad, le hemos dado autonomía a distintas zonas del país que antes a veces tenían directores y a veces no, para que tengan siempre un director elegido por esas mismas zonas. Acabamos de modificar el estatuto nuestro para incorporar a la Patagonia como una nueva zona, así que también eligen su propio director, así que es una raza que se adapta muy bien a todo el país y cuya asociación se maneja con un gran federalismo para permitir la participación de todos. ¿Qué servicios le brinda la asociación a los socios? Estamos brindando 2 tipos de servicios. Uno comercial, apoyamos las exposiciones, apoyamos los remates, estamos auspiciando cerca de 200 remates este año. El tema de la carne Angus certificada, son todos programas que ayudan a la comercialización de la carne. Eso por un lado. Y por otro lado, programas productivos que ayudan tanto en la selección fenotípica como en la selección por datos. Tenemos programas desde la técnica de elaboración de características objetivas de medición para permitir una muy buena selección genética. Ahora estamos trabajando también con genómica, es decir, con un montón de herramientas para ayudar que siga siendo la raza líder. ¿Por qué el productor debería invertir en herramientas como estas, en genética, por ejemplo? Mirá, hay que invertir porque como todas las cosas en la vida hay que hacerlas bien. Entonces es muy importante que nosotros podamos dar esas herramientas, que la gente invierta en buena genética. Recientemente, en la Semana del Centenario, se vendieron a lo largo de todo el país 55.000 cabezas de invernada y cría. Y a nosotros lo que más nos impresionó fue la calidad del Angus argentino. Y eso es nuevo, es que va mejorando año a año y es el derrame de la plata que ponen las cabañas, el uso en los ganaderos comerciales de esta genética al comprar toros o vaquillonas,
Hoy la inversión en genética es un número bastante bajo con respecto a lo que cuesta producir un ternero, seguramente no pasa del 5 o 6% y con un beneficio muy rápido y bueno, que son divisas para el país, así que consideramos que es realmente muy importante invertir en genética. El calendario sigue muy cargado, estamos entrando en agosto, un mes lleno de remates y donde arrancan la mayoría de las exposiciones y nos vamos para ya la tercer grande en septiembre, que es Expobrá, del 21 al 23 de septiembre en el Vivero San Carlos, en la banda Santiago del Estero, también con muchas expectativas de seguir creciendo, de seguir demostrando la realidad de la raza en todos los diferentes ambientes donde se produce. Hoy nos toca estar en la pista de Palermo, nos ha tocado estar en el Mundial en Corrientes, nos tocan varias provincias con varias exposiciones y después nos vamos para Santiago del Estero para Expobrá. ¿Cómo está la Braford Argentina en comparación con el resto de la región? La verdad que Braford Argentina está muy bien posicionada. El Mundial sin duda demostró esto, la calidad genética de los animales, la gente que nos vino a visitar de diferentes países y lo que se llevaron demuestra el liderazgo genético que tiene el Braford argentino hoy en día a nivel mundial y obviamente que eso sin duda es un motor importantísimo para seguir hacia adelante, seguir mejorando y seguir creciendo como lo venimos haciendo todos los últimos años y trabajando mancomunadamente con todos los países que hacen esta hermosa raza y que es una gran herramienta para producir en diferentes sistemas. ¿Hacia dónde apunta la genética hoy en día? ¿Qué tipo de animal se está buscando? Mira, la realidad es que lo que se busca es un animal adaptado, que responda al medio ambiente a donde a donde produce y que obviamente logre niveles productivos óptimos y adecuados en calidad de carne y en volumen de carne. Y sin duda que el Braford hoy es una gran herramienta para producir en diferentes sistemas productivos carne de excelente calidad y en volumen. Y lo que justamente buscamos es un biotipo carnicero, obviamente la feminidad en la hembra que produzca muchos terneros y que nos asegure esa producción y en el macho la calidad carnicera y el volumen de carne para producir los mejores novillos que tienen destino a diferentes mercados. Así que obviamente buscamos un biotipo adaptado carnicero y aprovechando todas las características del Braford como es su docilidad marcada, que hoy con el tema de bienestar animal sin duda que es una gran ventaja, su calidad de carne, obviamente como dije recién adaptación, la pigmentación y todas las características que tiene que hace que hoy sea una gran herramienta en diferentes ambientes. El nivel de Brangus que vimos hacer en la pista realmente, más allá del corazoncito mío, fue sobresaliente. Realmente un nivel superlativo en machos, en hembras. No veías ya esos poquitos animales que vos decías no deberían estar en Palermo, ya no los vimos. Todos merecían Palermo. Buena cantidad de animales, buena calidad, las tribunas llenas, el día acompañó por suerte, así que extraordinario. Como vos decís, la gente siguió trabajando, ¿no? El productor, su programa genético no lo detiene nunca, no, más allá de los precios, más allá de la política, más allá de los gobiernos, vos sabés que tenés que aparear este toro con esta vaca porque querés sacar este hijo y vos vas adelante. Y no importa si subes, si bajas, si hay un presidente u otro, vos vas con tu plan adelante y eso lo ves acá en esta pista. Bueno, Brangus va a seguir con la agenda del año, tal como está previsto, pero no te voy a pedir que hables de los detalles de este año, sí te voy a pedir que nos cuentes del congreso tan deseado. Buenísimo, el Congreso Mundial de Brangus, que debió realizarse en el 2020, como anunciamos tantas veces, se fue postergando año a año por la pandemia. Hoy estamos firmes para hacer el Congreso Mundial en abril del 2023. Ese congreso que arranca el día 19 de abril se compone de dos bloques muy claros y muy sencillos que los voy a resumir. Primero hay 6 días de giras. 6 días, 6 cabañas, 4 provincias. En esas cabañas vamos a ver todo. Vamos a ver una diversidad de Brangus, de rodeos chicos de mucha selección, rodeos muy grandes, planteos extensivos. Vamos a ver realmente cosas muy buenas. Se están preparando muy bien. Al cabo de esos 6 días nos vamos a la Sociedad Rural de Corrientes y ahí tenemos 3 días de exposición, una exposición muy potente, la gente está preparándose para llevar realmente lo mejor y en esos 3 días vamos a hacer clásicas juras, ventas. No vamos a hacer un día de conferencias como los clásicos congresos, creemos que ese modelo está un poco agotado desde que existe Google. Lo que vamos a hacer son charlas breves, charlas técnicas breves en cada uno de los campos de la gira. O sea, cada campo va a organizar un tema vinculado a su producción. Por ejemplo, uno de los campos que visitamos tiene el planteo silvopastoril más grande de América Latina. Entonces va a dar una charla de silvopastoril, ahí, viéndolo, a cargo de una de las personas que más sabe del tema en el país. Entonces, si en cada campo vamos a ir tocando un tema de interés
internacional, le va a interesar a un australiano, un mexicano o a un uruguayo, y después ya sí la exposición en Corrientes. En total son 9 días de actividad. Y esperamos gente de infinidad de países, insólitos algunos. Esperamos, después no sé si van a venir, pero esperamos gente de países que nunca me imaginé que van a venir, pero bueno, no quiero tampoco parecer pedante ni soberbio, por ahí después vienen menos, pero estamos con mucha expectativa. En este Palermo se acercó mucha gente del exterior manifestando un enorme interés por el Congreso, un enorme interés. Y para que nos vaya bien tenemos que seguir hablando porque esto requiere difusión, requiere que la gente lo sepa, no hay que confiarse, por más que uno tenga un buen producto y un buen contenido, hay que difundirlo y eso, bueno, hay que hacerlo a través de ustedes, de los medios, que son frase hecha, pero si ustedes no difunden, lo nuestro no sirve para nada. Así que más que frase hecha es una pura verdad. Así que gracias por esta nota y nos vamos también. Vamos a abordar el tema, como bien dice en la diapositiva, todo lo referente a la gestión de efluentes y residuos generados en los sistemas de producción específicamente porcina, y específicamente vamos a hacer foco en todo lo que tiene que ver en aspectos por ahí constructivos y operativos de lo que tiene que ver con las lagunas de tratamiento. Hacer mención a que esto surge un poco como demanda de diferentes grupos de productores de la zona de arrecifes específicamente, con lo cual esta charla está un poco direccionada para eso. Más allá de eso, vamos a ver cuestiones más generales que claramente pueden aplicarse a todos los sistemas productivos, ¿sí? Y en cualquier territorio. Un poco para ordenarnos, básicamente vamos a tratar de observar estos tres aspectos. Por un lado, todo lo que tiene que ver con la generación de efluentes a modo introductorio. En segundo lugar, alternativas referentes a la gestión en particular de los efluentes y residuos, específicamente la generación, el manejo, el tratamiento y la valorización. Y por último, como recién mencionábamos, aspectos más específicos de una de estas alternativas que tiene que ver con las lagunas de estabilización. Bueno, como bien sabemos, en todos los sistemas productivos, o pecuarios más bien en general, se viene dando durante los últimos 20, 30 años un fuerte proceso de intensificación, ¿sí? En lo que es específicamente la producción porcina. Acá podemos ver la distribución de los principales sistemas productivos porcinos, que como la mayoría de los sistemas pecuarios, se desarrollan en su mayoría en la región pampeana. Acá el objetivo no es ver en detalle los números, simplemente observar esta intensificación que decimos que se viene dando. Por ejemplo, observar que el número de faena total, específicamente porcina, ha aumentado en los últimos 30 años casi un 300%. Pero ese aumento no solo lo vemos reflejado en la mayor cantidad de faena, ¿sí? Sino también lo que observamos es que, fíjense, en el rango de cabezas a faena, si bien la mayor cantidad de unidades productivas se concentran en los sistemas productivos más chicos, podemos observar que en los sistemas productivos de más de 5.000 cabezas, ¿sí? Abastecen alrededor de un 40% de la producción. ¿Esto qué nos hace ver? Justamente esta intensificación, ¿sí? De que cada vez hay más unidades productivas que concentran más cantidad de animales. Y en consecuencia de eso, lo que podemos observar, como bien se muestra en este esquema, es que el 27% de los productores nacionales concentran más del 90% de la producción del país, ¿sí? Con lo cual refleja claramente este proceso de intensificación del que venimos hablando. Lógicamente, toda esta mayor intensificación genera una mayor generación y concentración de residuos pecuarios, porque tenemos, lógicamente, mayor cantidad de animales en menor superficie, ¿sí? Y esta mayor generación trae asociado, como bien dice ahí, un riesgo de impactos ambientales negativos debido a una incorrecta o a un mal manejo de estos residuos que se generan. Ahora bien, este impacto lo podemos clasificar en tres grandes aspectos, que no solamente es la gestión
que está ahí como en el último punto, la gestión que hay que hacer del estiércol, de la mayor cantidad de estiércol que se genera, sino también, por un lado, al aumentar esta intensificación tenemos un mayor requerimiento de insumos, sobre todo lo hemos reflejado en mayor demanda de agua y de energía para satisfacer estas producciones, ¿sí? Y por lo tanto también se generan mayor presiones sobre el recurso suelo, justamente para satisfacer las demandas alimenticias que tenemos que llevar a los animales que están encerrados en su mayoría, ¿sí? Entonces, bien, en lo que tiene que ver con la generación de estiércol o el mal manejo de estiércol, el impacto ambiental lo observamos sobre los tres recursos, agua, aire y suelo. Siempre decimos que el mayor recurso afectado es el agua, dependiendo de la zona en la que nos encontremos, va a ser el agua subterránea, ¿sí? Sobre todo por lo que es lixiviación de nitratos. Como bien sabemos, el estiércol tiene una gran concentración de nitrógeno, uno de los tantos elementos que tiene. Ese nitrógeno, por condiciones biológicas específicas, se genera nitrato, y el nitrato tiene una facilidad muy grande para llegar a la napa de agua, ¿sí? Entonces el riesgo está dado justamente en este sentido. Dependiendo, como decíamos, de la zona, si tenemos una zona geológica con pendientes, ahí lo más probable es que también el agua superficial se vea afectada, sobre todo por lo que es escorrentías, y lo observamos a través de la presencia de compuestos de fósforo en esas aguas superficiales, ¿sí? Por otro lado, en todo lo que tiene que ver con contaminación del agua, se viene trabajando mucho este último tiempo en la detección y en la observación de contaminantes, los que llamamos emergentes, que tiene que ver con residuos de drogas veterinarias, con resistencia a antimicrobianos, que se está empezando a observar los efectos que esto está generando. No vamos a detenernos en esto, simplemente un pantallazo, pero esto es un esquema que nos permite ver por qué el agua subterránea se ve afectada y por qué ese riesgo es mayor o menor dependiendo de la zona en la que esté. Por un lado tiene que ver, como decíamos, las pendientes o cómo es la superficie del suelo, ¿sí? Pero también es importante la profundidad a la que se encuentra la napa, el tipo de acuífero, ¿sí? Si bien esto quizás es demasiado técnico, tener presente que la profundidad del pozo y la ubicación del pozo, es decir, si está corrientes arriba o aguas abajo del lugar donde yo concentro o hago acopio de ese efluente o de ese residuo, va a influir en esa calidad del agua, ¿sí? Este esquemita que se ve acá abajo, fíjense, supongamos que donde dice contaminante es independiente si es una laguna o si es un lugar de acopio de sólidos, dependiendo del sistema productivo en el que esté, ¿sí? Pero esa lixiviación de la cual yo le hablaba, o permeabilidad en el suelo, si yo tengo, ocurre por condiciones naturales, ¿no? Pero si yo tengo un pozo de extracción cercano a esa zona de acopio del residuo, voy a favorecer aún más que esa pluma contaminante llegue con mayor facilidad al pozo, ¿sí? Y acá también es importante a tener en cuenta el caudal de extracción, como dice ahí. Lo que estamos observando, que en la mayoría de las producciones hoy, por una cuestión de asegurarme un caudal suficiente de agua, por un lado, y por el otro lado, porque en condiciones de mercado, cuando un productor va a comprar una bomba de extracción de agua, una bomba sumergible, por ejemplo, tenemos una bomba de una determinada potencia a un valor, pero por un poquito más de valor, capaz que conseguimos una bomba del doble de potencia. Entonces, la opción justamente siempre es la de mayor potencia. Eso también se ve reflejado en mayores caudales de extracción, que no siempre son estrictamente necesarios, con lo cual este riesgo de contaminación aumenta aún más, ¿sí? También están asociados lo que venimos viendo como salinización de acuíferos y demás. Entonces, el manejo del agua es fundamental en estos sistemas intensivos. Antes de empezar a pensar en lo que es la contaminación por estiércol, ¿sí? Empezar a trabajar siempre en la eficiencia en el uso de agua. Por un lado, lo que tiene que ver con la cantidad que yo uso para limpiar las instalaciones, y por el otro, trabajar y fomentar lo que es la captación del agua de lluvia, aprovechando sobre todo, como decíamos, que estos sistemas intensificados, muchos de estos sistemas, independientemente de la producción y específicamente en producción porcina, tienen techos, ¿sí? Entonces, aprovechar la cantidad de agua que yo podría recuperar en techos y poder captarla y usarla.
En cuanto a lo que es el aire, sí, el impacto ambiental en el aire está dado sobre todo por lo que hemos escuchado hablar de emisiones de gases de efecto invernadero, sobre todo liberación de metano y liberación de óxido de nitroso, ¿sí? Si bien es un menor impacto comparado con el que se ejerce sobre el agua, son factores, ¿sí?, que se están empezando a evaluar y a tener en cuenta, pensándolo sobre todo en el momento de optar por alguna alternativa de manejo o tratamiento, que es lo que después vamos a ver. Y por último, el recurso suelo también se ve afectado, quizás es el menos afectado, ¿sí? Y está dado por determinados sitios de acumulación de nutrientes, supervivencia de patógenos, y que muchas veces esta generación o esta acumulación genera alteraciones en procesos biológicos del suelo, ¿sí?, en donde empiezan a haber determinadas competencias microbianas de estos microorganismos presentes en los efluentes o en los sólidos. Entonces, con todo esto, se empieza a prestar atención si, por un lado, abordar esta problemática es una necesidad por todo el impacto ambiental que mencionamos hasta recién, o es una oportunidad por su composición, ¿sí? Y ahora en ese sentido vamos a ver también que, por otro lado, observamos que en general, en los suelos agrícolas de la región pampeana, se viene dando una baja tasa de reposición de nutrientes, ¿sí? Se empiezan a encontrar suelos empobrecidos, y por el otro lado, como bien dijimos, estos residuos sólidos o efluentes tienen un alto porcentaje de nutrientes excretados, ¿sí? Básicamente porque son heces y orina. Y para eso, para que vean, también lo mismo, no pretendo que observen los datos puntuales, vamos a hacer foco en lo que tiene que ver con la producción porcina, pero simplemente para que vean que, si bien son valores promedios, de los valores promedios de consumo, por ejemplo, de nitrógeno, ¿sí?, de nitrógeno y de fósforo, de esa cantidad que consume el animal, alrededor de un 70% es el que queda en las excretas, ¿sí? Con lo cual es un factor más a tener en cuenta y decir, bueno, por un lado, si yo hago un manejo de estos residuos, no solo evito por ahí posibles focos de contaminación, como decíamos hasta recién, sino por el otro lado, que puedo reubicar y puedo valorizar estos nutrientes que, en definitiva, para mi sistema productivo, yo seguramente invertí recursos para mejorar la alimentación del animal, ¿sí? Si un 70% de esto queda tirado en cunetas, no solo contaminando, sino también estoy perdiendo dinero. ¿Se entiende? Entonces, justamente estas dos situaciones que observamos, tenemos que verlas como una oportunidad y no como un problema. Por otro lado, y terminando con la parte introductoria, habrán escuchado hablar este pasaje o este cambio de visión de una economía lineal a una economía circular. Y eso está dado porque básicamente la economía lineal se sustenta en que yo adquiero una materia prima, un recurso, ¿sí?, lo uso y lo desecho. La visión es que la naturaleza a mí me puede dar indefinidamente recursos para que yo haga uso y los deseche, ¿sí? Ahora bien, la economía circular, como vemos en este esquemita que está acá a la derecha, lo que intenta es justamente reducir la cantidad de materia prima que tengo que ingresar a algún sistema productivo en particular, no importa cuál, ¿sí? Hago mi sistema productivo, lo consumo, genero un residuo, pero voy a gestionar esos residuos de forma tal que, o de la misma forma, o haciendo una conversión de los mismos, los pueda volver a ingresar a mi sistema reemplazando parte de esa materia prima, ¿sí? Entonces, por un lado, reduzco el uso de materias primas y por el otro, reduzco la generación de residuos. En lo que son los sistemas pecuarios, eso lo puedo hacer desde el punto de vista del recirculado de residuos, del agua o de la energía. Nosotros hoy en particular nos vamos a basar en todo lo que tiene que ver con residuos. Y para eso, el primer punto a tener en cuenta es que hacer un manejo de estos efluentes o de estos residuos no es lo mismo que hacer una gestión, ¿sí? Una gestión por ahí implica observar el sistema en su totalidad, ¿sí? Observarlo desde todos los aspectos, ¿sí? Tratar de integrarlo a los otros, a las otras actividades o a los otros aspectos de todo el sistema productivo. Entonces, esta gestión, ahí empiezo a trabajar en una gestión de residuos, ¿sí? No en un manejo. Y en primer lugar, para pensar en gestión, ¿sí?,
vamos a hacer acá una acotación de que seguramente habrán escuchado hablar a veces de purines, a veces de fluentes, y bueno, en realidad justamente lo que se intenta es cambiar esta visión, ¿sí? En línea con esto que decíamos de economía circular y demás, un efluente, como dice ahí, es un residuo que generalmente no es aprovechable. En cambio, un purín lo puedo observar como un recurso, como un subproducto, justamente porque tiene este valor con esta composición en nutrientes, ¿sí? Entonces, a mí en particular lo llamo, lo he escuchado también mencionar y me gusta mucho y comparto esa idea, que son recursos fuera de lugar. Y en ese sentido buscamos darle una valorización. Esa valorización puede ser energética o puede ser agronómica, ¿sí? La más directa y quizás la más utilizada en los sistemas productivos en los cuales sí se hace este tipo de gestión es una valorización agronómica. Pero también, y no es menor, la valorización energética que se puede hacer, que ahora lo vamos a ver. Entonces, esta gestión básicamente la podemos dividir en tres grandes aspectos. Por un lado, tener información acerca de la generación de estos sólidos. Fíjense que ya no hablamos de residuos y de efluentes, sino de sólidos orgánicos y purines. Tener conocimiento de la generación en mi establecimiento en particular. A partir de eso empezar a observar, bueno, cómo lo traslado desde el sitio de generación hacia el sitio de manejo, tratamiento y valorización que voy a hacer, ¿sí? Y para que eso sea exitoso, lo que yo tengo que tratar justamente es de acoplarlo a todo mi sistema productivo, ¿está? Ahora bien, también tener en cuenta que esa generación de purines y de sólidos va a variar en gran medida de acuerdo al tipo de sistema productivo y al manejo en la limpieza de cada galpón, si hablamos de producción porcina en particular. Lógicamente también influye el tipo de alimentación y la época del año, porque van variando, ¿sí? De acuerdo a justamente la generación va variando de acuerdo a estos aspectos, pero los que van a delinear sobre todo van a ser el sistema productivo y la rutina de limpieza. Específicamente en producción porcina, podemos dividir los sistemas hoy existentes en nuestro país en estos tres grandes tipos, lo que es cama profunda, lo que es sistema full slat y lo que es sistema con canaleta. Cada uno tiene, debido a su forma de manejo, ¿sí?, un sólido o un efluente que es el que predomina y es el que también empieza a delinear cuáles son las alternativas de manejo. En lo que es cama profunda, generalmente, o el principal residuo, ¿sí?, es el sólido, ¿sí?, como se ve ahí en la imagen, en donde una de las alternativas más factibles es compostaje, de lo cual no vamos a mencionar porque ya en jornadas previas se ha hablado de esto, ¿sí? Y después todo lo que es sistema full slat y sistemas con canaleta, el principal residuo generado es lo que conocemos como purines, dijimos, ¿sí?, que son de composición líquida, que básicamente es agua con el estiércol. En la zona de arrecifes, el principal sistema que predomina es el full slat, ¿sí?, en donde tenemos un volumen fijo de agua, en donde se va depositando estiércol, con lo cual esa cantidad de materia seca es mayor por ahí que con el sistema con canaleta. Bien, específicamente en lo que es de generación, lo que primero yo tengo que empezar a pensar, para empezar a hacer esta gestión, es, bueno, ¿qué puedo, qué tengo que hacer con estos efluentes, ¿sí?, o con estos purines? Y ahí, si yo quiero, empiezo a revisar en la bibliografía y puedo encontrar valores promedios o valores estimativos, tanto de cantidades que podría estar recuperando de acuerdo a cada sistema, ¿sí?, como también composición, es decir, bueno, qué cantidad de materia orgánica, qué cantidad de nutrientes y demás. Siempre lo ideal es medir cada sistema en particular, porque como bien dice acá, la composición es muy variable, no solo entre fase o entre tipo de galpones o sitios productivos, ¿sí?, sino lógicamente también entre sistemas, ¿sí? Por más que yo tenga una escala y un sistema totalmente igual al de otro productor, seguramente algo va a variar. Entonces, lo ideal es poder medir en cada sistema en particular. Y una vez que empiezo a tener idea, también puedo empezar a trabajar en la reducción de esos efluentes o esos purines generados para que después pensar en una alternativa de manejo, lógicamente sea más fácil y menos costosa, ¿sí? En cuanto a lo que es la reducción, existen ya hoy en día, y muy conocidas,
muchos manuales de buenas prácticas que apuntan a esto, ¿sí? A reducir, a conocer y a reducir esa cantidad de purines o de sólidos que genero, ¿sí? Y a partir de eso puedo empezar a pensar, bueno, a ver, ¿qué haría yo con este purín? ¿Cómo lo podría usar? Y ahí entra en juego este listado que está acá. En primer lugar es el objetivo integral del establecimiento, ¿sí? Porque tiene que ir en línea con todos los objetivos, ¿sí? Del sistema en general, pero también tener una noción, bueno, a ver qué equipamiento y qué mano de obra voy a tener disponible. En particular, y en mi opinión, la mano de obra es la limitante y es la fundamental a tener en cuenta, más allá de la tecnología que yo después opte, ¿sí? Si pienso en un uso agronómico, bueno, qué disponibilidad de superficies, qué limitaciones o qué restricciones climáticas, cuál es la normativa existente, cuáles son los costos de implementación y cuál es la seguridad que yo tengo en que eso se pueda sostener en el tiempo, ¿sí? Entonces, bien, arranco con la generación. Si bien dijimos, vamos a tratar de reducir el volumen, ¿sí?, de purines generados, lo importante es poder medir en cada sitio en particular. Lo ideal sería esto, contar con caudalímetros, pero no siempre se tiene o no es posible, y no por eso no podemos tener ideas, ¿sí? Podemos ir al campo y empezar a tomar tiempos de vaciados, tiempos de uso de manguera, dimensiones de la fosa en el caso que el sistema sea full slat. No importa tener una precisión exacta del volumen que yo genero, pero sí tener una idea acorde a mi sistema productivo. ¿Se entiende? Bien, una vez que sé el volumen, lo ideal sería también saber qué composición tiene eso, ¿sí? Y ahí es fundamental cómo voy a hacer ese muestreo, ¿sí? Bueno, dependiendo lo que yo quiera muestrear o qué datos quiera tener, voy a tener que seleccionar un sitio de muestreo que sea representativo, ¿sí?, de eso que yo quiero obtener el valor. Entonces, bueno, por ejemplo, como está acá, si yo quiero conocer qué composición tengo de purines en una laguna previo al uso agronómico, bueno, lo ideal sería tomar puntos de muestras, hacer una muestra compuesta a partir de todos estos puntos de muestras, ¿sí? Lo mismo puedo hacerlo, bueno, al momento de hacer la distribución, voy tomando muestras del tanque que me va a hacer la distribución de esos purines, ¿sí? Ahora bien, si yo quiero evaluar un sistema de tratamiento, es decir, cómo está degradando una laguna, porque no quiero hacer un uso agronómico, sino es una etapa de degradación del efluente, bueno, entonces ahí tengo que tomar muestras a la entrada y a la salida de esa laguna, por ejemplo, ¿sí?, hablando específicamente de lagunas, y ahí observo qué también está degradando o qué también está trabajando las bacterias que están presentes en esa laguna, ¿sí? Bueno, una vez que yo tengo la información específica de cuánto se genera, tengo que empezar en el traslado. Y en los sistemas porcinos, en particular, eso tiene que ver mucho con la disposición de galpones, ¿sí? Por ahí nos encontramos con productores que ya tienen, lógicamente, estos galpones hay que lavarlos, bueno, ya tienen sistemas de traslado hacia algún sistema, hacia algún lugar, sitio puntual de acumulación. Algunos tienen canaletas, otros tienen pequeñas cámaras a la salida. Bueno, primero es trabajar esto, digamos, bueno, a ver, ¿tiene proyección de crecimiento? Bueno, ¿para dónde va a crecer si tiene que hacer más galpones? ¿Para dónde tengo la pendiente? ¿Cómo podría yo integrar todo este efluente que se está generando en los diferentes galpones? Bueno, entonces, dependiendo cada caso, dependiendo si hay cuerpos de agua cercanos, bueno, un montón de factores, se empieza a trabajar primero y fundamental en cómo va a ser el traslado, ¿sí? Entonces, ahí trato de ver, bueno, si ya hay algo previo, cómo lo puedo refuncionalizar, cómo lo puedo adaptar, qué necesidad hay de hacer instalaciones nuevas, tanto de lo que es canaletas, traslados, o de cámaras, ¿sí? Las cámaras, que algunos le llaman PIT, o son cámaras de almacenamiento temporario, tienen que reflejar directamente esa rutina de limpieza. ¿Por qué? Porque hay picos de generación cuando yo hago un vaciado de un slat, de una fosa, de un slat. Bueno, ahí voy a tener un caudal máximo, entonces la cámara que yo haga tiene que poder aguantar todo ese volumen que se genera en un momento en particular. ¿Se entiende? Bueno, hay que trabajar mucho y por eso es fundamental conocer qué es lo que se genera. Por ejemplo, un caso puntual, tenemos este sistema, ¿sí?, con esta distribución, con lagunas viejas, con algunos
sectores ya canalizados para lo que es el traslado del efluente, ¿sí? Bueno, entonces empiezan a evaluar propuestas. Bueno, se hacen 2 cámaras, cómo es el recorrido de ahí, cómo lo llevo hasta una laguna, cuántas lagunas hago. Bueno, cada sistema, como lo voy a repetir durante toda la charla, es muy particular y yo creo que el porcentaje de éxito del sistema que se implemente va a depender de cuán adaptado esté a cada sistema en particular. Y lo otro que les decía, en lo que tiene que ver con el traslado, es trabajar sobre geometría y dimensionamiento de la cámara que va a recepcionar estos volúmenes de efluentes que se generan en los vaciados, por ejemplo, de las fosas. Bueno, y por último, lo más importante es todas las alternativas que tienen que ver para el manejo y tratamiento y valorización, ¿sí? Y acá lo que acabo de decir, que cada sistema es muy diferente y que el sistema de manejo y tratamiento debe reflejar la situación sobre ese establecimiento en particular. Un gusto, es un honor haber sido elegidos. No te olvides que competimos con 2 fábricas nacional y una fábrica alemana. Que nos hayan elegido, bueno, es un orgullo. Pero lo que más me satisface, me pone contento, es que es netamente algo que han ido trabajando el equipo joven. El equipo nuevo de técnicos, los chicos, mis hijos, uno en la parte de diseño, junto a un equipo de dibujantes, de ingenieros, comunicación, toda la parte de recursos humanos, donde intervinieron mucho, donde empieza a intervenir la gente joven, que fueron los que fueron a retirar el premio, que realmente se lo merecían, porque este año se cumplen 95 años de la fundación, que son mi abuelo, mi padre. Estos son caricias al alma, esto no es que te cambia la vida, pero te da ganas de seguir dándole, cambiando, mejorando, te mantiene la cabeza ocupada con tantos inconvenientes que a veces uno tiene. Esto te mantiene vivo y te mantiene con ganas. Esta tolva, ¿qué tiene de particular y qué ventajas le va a traer ahora al productor, al concesionario? Mira, esta tolva tiene la ventaja de que gira el eje trasero, entonces reduce el giro de la tolva en sí a la mitad. Es muy importante porque cuando están cortando melga, la máquina tiene un espacio muy reducido para girar y esta tolva gira. Además, también se piensa en la protección del trabajo para evitar roturas. Esto tiene un sistema hidráulico en el tubo, se le puso una válvula de seguridad donde cuando está descargando, que están dando la toma de fuerza, inhibe el accionar del hidráulico del tubo. Eso hace que no abras el tubo, no ocasiones un accidente, rotura. Así que bueno, y nuestra función es maximizar el trabajo de la cosechadora. El contratista y el productor saben que Sestari es una buena opción porque es un buen colaborador de la máquina, de ese gran esfuerzo que tiene que hacer para adquirir una máquina, ¿no? Y para dar servicio en el caso del constructor. Así que estamos, te vuelvo a repetir, en eso, en el servicio que le damos a la gente, en el repuesto que le damos a la gente, hace que nos diferenciemos, que no solamente vendemos una máquina, que sino vendemos un conjunto de cosas. La oportunidad es increíble para nosotros en la región por decir que sí es posible producir la carne para el mundo, pero también reducir la huella de carbono. Esto fue como el punto central acá en nuestra charla. ¿Se puede reducir en todo ese camino la huella de carbono? Sí, se puede. La parte más importante está en la finca, donde ahí se puede hacer la reducción más grande. Pero sí, por supuesto, hay oportunidad en toda la cadena de valor, sumamente en la parte de la faena, como por ejemplo painéis solares, cambiar generadores, todo esto, ¿no? Pero también en transporte, también en la góndola, en toda la cadena es posible hacer la reducción. Lo que hicimos hasta ahora fue reducir de un promedio de 20 para 8, y ahí estos 8 kilos por kilo de carne producida compensamos con proyectos.
Hiciste una diferenciación en lo que es carbono neutro, carbono neto y carbono negativo. ¿Cómo sería esto? Sí, carbono neutro son las emisiones cuando te cera esto, pero dentro de la finca. Cuando hablamos de carbono cero, ahí sí no es solo de la finca, pero es toda la cadena. Ahí incluye, por ejemplo, el frigorífico, el transporte, todo. Esa es la diferencia principal entre el neutro y el cero. Carbono. Definitivamente hay una oportunidad increíble para agregar valor en la carne y por esto ¿no? al ganadero, pero también a toda la cadena, ¿no? Porque ahí es exportar más, tener una calidad más alta y contar esa historia al mundo que sí, Argentina puede hacer el suministro de una carne que es buena, que es sana, que es sustentable, pero también ahí que tiene una huella baja de carbono. Sí, en Uruguay hicimos una exportación, la verdad, 3 contenedores hasta ahora para Suiza, para Alemania y para Emiratos Árabes Unidos. Entonces, hicimos esto, ya hicimos con un premio en la carne, con un premio en carbono y una parte volvió al ganadero. Entonces, allí no es más un sueño, pero sí una realidad. Lo que se hizo fue durante 4 años evaluar los diferentes compartimentos de carbono en sistemas pastoriles bajo diferentes estrategias de manejo, aquí en el Chaco Seco. Como resultado de esa experiencia, lo que se observó es que estos sistemas pastoriles en la escala temporal que fue evaluada fueron sistemas que todos presentaron un balance de carbono positivo. Básicamente, en términos promedios, estamos hablando de un balance de carbono de 1 tonelada por hectárea año en cada uno de los sistemas, considerando al animal componente fundamental y a la estrategia de manejo componente fundamental para poder hacer estas evaluaciones. Cuando hablamos de balance de carbono, básicamente en los ecosistemas terrestres existen múltiples factores que están provocando que estos sistemas puedan actuar como sumideros o bien como emisores, básicamente del carbono. Ahora bien, cuando estamos hablando de agroecosistemas, o sea, estamos hablando de sistemas pastoriles, sistemas ganaderos, sistemas agrícolas, sistemas forestales, en donde existe un factor adicional, ese factor adicional es el manejo. La estrategia de manejo es fundamental para ver cómo se comportan estos sistemas en el tiempo. Es un factor determinante no solamente en la productividad del sistema como productividad en sí, básicamente viéndolo como un proveedor de alimentos, sino también cómo se comporta el sistema con el medio ambiente. Los sistemas de manejo que nosotros hemos evaluado eran sistemas que tenían pastoreo o bien no podían tener pastoreo para poder ver el componente animal, tenían o no tenían fertilización para ver el efecto de la fertilización y se evaluó cómo estos efectos actuaban sobre esos compartimentos. En esta evaluación a nivel de sitio, el sistema que provocó que existiera un gran ingreso de nutrientes y una alta tasa de ciclaje en el sistema fue el sistema que presentó un balance de carbono más positivo. Mayor cantidad de carbono almacenaba y ese fue el sistema pastoreado fertilizado. Sí, la verdad que me parece que tanto los expositores como la gente tenía ganas de volver a tener el campo en la ciudad, como dice el eslogan, y se lo ve, la gente visitando, preguntando. Acá en el instituto lo que buscamos es tener la mayor cantidad de información para mostrar las cualidades de la carne. Este año con la boutique de la carne, donde tenemos, además de la información y la gente con todo el material, hemos puesto carne en heladeras, los cortes para que estén de manera real y la gente los pueda apreciar. Y también hemos mostrado desarrollos tecnológicos porque hemos presentado algunos cortes con tecnología o certificación blockchain, es decir, que la gente con su celular puede hacer la lectura del QR, del código, obtener la información con el adicional de que esa información está validada con tecnología blockchain, es decir, que el dato resulta inviolable. Siempre explicando las bondades de la carne envasado al vacío, cómo se tiene que hacer el manejo, lo que representa cuando se abre ese vacío, que despide algún olor, que no hay que preocuparse, que hay que dejar 1 hora que se oxigene el corte para retomar ese color rosado, que la carne está mejor conservada cuando está envasada al vacío, pero que muchas veces no se conoce y hay que explicarle cómo se manipula ese producto. La comunicación por redes sociales
apunta más que nada a ese público de Centennial, de Millennial, que no consumen los medios tradicionales y que indudablemente nosotros tenemos que llegar por todos los canales de comunicación, porque es parte del objeto mismo del instituto, generar permanentemente información. Recientemente hemos hecho una nueva web de carneargentina.com, donde allí la gente puede encontrar desde recetas de todos los cortes a propiedades nutricionales con experimentación científica, a técnicas nutricionales, es decir, hay muchísima información subida a la web de los más de 20 y pico de años de trabajo del instituto, así que se trata de eso, de generar información que esté respaldada con trabajos científico-técnicos y ponerla a disposición de la gente. ¿Y cómo está la actividad y la promoción en el exterior, Daniel? Bueno, estamos trabajando con una campaña de promoción muy fuerte en China que operativamente comenzó ahora en julio, trabajando en Estados Unidos. Además, en Estados Unidos este año se participaron de 2 ferias, tanto en Las Vegas como en Chicago. Próximamente en octubre estaremos presentes en Cial, en París, con un stand de casi 1000 metros y más de 30 empresas participando. Y próximamente haciendo campaña de comunicación por redes sociales también en Europa. Acompañando la apertura de mercados, estuvo la visita de Malasia, trabajamos a la par con SENASA, colaborando, es decir, la recepción de la visita la hace SENASA, que es el organismo sanitario y representa al país. Lo mismo hicimos con México y también desde el instituto haciendo reuniones con embajadas como Japón, Corea, Inglaterra, Francia, México, para lograr las aperturas de mercado. O sea, es un trabajo incansable, pero que hay que hacerlo de manera permanente, no bajar los brazos porque por ahí son negociaciones largas, pero siempre insistir. Somos de Alcorta, Santa Fe. Es un pueblo bien al sur de Santa Fe. ¿Y cuánto hace que se dedican a criar Hereford? Y la cabaña tiene 42 años, la arrancó mi abuelo, él es médico veterinario, después él sigue activo en la cabaña, después están mi papá y mi mamá que son médicos veterinarios, mi tío contador y bueno, yo administrador rural de una empresa bien familiar, digamos. ¿Cuántos ejemplares tienen allá? Y tenemos algo de 300 vientres. Es una cabaña chiquita, pero de corazón grande. ¿Por qué trabajan con Hereford? Y Hereford, nosotros tenemos muchos datos, hacemos DEPS, aparte hacemos cría, recría, engorde en el campo y después también llevamos al frigorífico y repartimos la media red. Y como tenemos mucha información, realmente, aparte de ser un fanático de la raza, tenemos los números que podemos justificar por qué somos tan fanáticos. Digamos, es una raza muy carnicera, que es lo principal. Después tiene una buena evolución porque tiene terneros chiquitos al nacer, se desteta con un buen quilaje y se llega a engordar para exportación o para consumo interno tranquilamente. Nosotros hacemos todo un manejo a campo, a pasto, sin grano, y los animales se desarrollan y llegan a un quilaje muy bueno sin suplementación. Bueno, contame, digamos, cómo fue la decisión de venir a Palermo y cómo fue la elección del animal que trajeron. Y a Palermo siempre teníamos ganas de venir, empezamos, como que Palermo, digamos, es lo mejor, entonces uno le tiene miedo o respeto. Entonces empezamos por las nacionales o por la Expo de Otoño, que son un nivel un poquito más bajo, pero también son exposición importante. Entonces empezamos ahí, nos fue bien y bueno, cada vez nos entusiasmamos más y dijimos, bueno, este año tenemos que venir. Teníamos una vaquillona para traer el primer año de pandemia y bueno, no la pudimos traer, después se pasó la edad y este año teníamos una vaquillona y un torito.
pero creíamos que apostábamos mal torito y trajimos eso. Queríamos, digamos, entrar con el pie Bueno, Santiago, han sido 2 días de intenso trabajo en la pista de Palermo. ¿Cómo fue la experiencia? Es única, a mí me había tocado una vez acá y de verdad creí que con la primera experiencia no solamente tenía que haber estado satisfecho con la vida, con Dios que me haya dado esta oportunidad, sino que creí que además iba a tener con la experiencia un poco más de tranquilidad. Sin embargo, la situación este lugar único, este entorno magnífico que hay, la historia que tiene todo esto, la ganadería argentina, el público que es todo conocedor, vaquiano, amistoso por supuesto, y la calidad de los animales lo hace muy desafiante, ¿no? ¿Verdad? ¿Cómo viste la fila de las hembras ayer y cómo te decidiste por la gran campeona? La fila fue espectacular. En los dos casos le pedí a la gente que antes de entregar el premio que le dé un aplauso grande, porque la verdad que eran muy uniformes en los dos casos. Las hembras especialmente muy pero muy uniformes. Uno no debe creerse que es uno el que lo hace uniforme, es la gente que lo cría, los criadores argentinos que han conservado un biotipo lindísimo, muy adecuado, con muchísima calidad, muchas cosas que nosotros admiramos de los argentinos, cómo cuidan esas cosas, ¿no? En cuanto a la calidad racial, la facilidad de engorde, al animal como un animal británico de pastoreo, que es tan valioso, que a nosotros nos gusta mucho. Por esa calidad y además todo el profesionalismo que le ponen adentro hizo que es una fila muy uniforme en líneas generales, de punta a punta. Y la vaquillona, lo que pasa es que es tan linda de verla, que es tan atractiva, que tiene una cadera, una amplitud, carniceramente es muy buena y al mismo tiempo tiene una feminidad increíble, ¿no? Entonces tiene esa cualidad doble de las vacas buenas de ser muy carniceras y al mismo tiempo ser muy atractivas, profunda, una gran hembra para mí. También habían otros al costado, pero hay unas cuestiones que son medias intangibles, que uno no es difícil de explicar, que le gustan a uno a veces de un animal que casi irracionalmente decide por uno o por el otro. Ella tenía todo, muy atractiva la verdad. ¿Y el gran campeón macho por qué se destacó? Bueno, yo creo que todos coincidimos acá, los que estamos alrededor, que era el animal más carnicero que había en lo que entró, ¿no? Que no solamente ganó por eso, obviamente, porque el animal era muy musculoso, muy ancho, pero además tiene un gran equilibrio entre el trasero y el delantero, tampoco se pone demasiado grande adelante, como son muchas veces los animales musculosos. Después llena todos los casilleros en cuanto a color, calidad racial, circunferencia escrotal, blandura de engorde, cabeza de macho, todas las cosas que tenés que cuidar en un padre, él llenó todos los casilleros y como siendo de esa manera, con un color muy atractivo, comercialmente muy atractivo, yo creo que era un ganador bastante claro. El que entró segundo era un padre también, tenía una gran expresión de cabeza, muy equilibrado, muy balanceado. No era tan musculoso como el otro, por eso es que quedó en esa posición, pero los dos toros son dos padres tremendos, como también algunos terneros para considerar como padres para el año que viene. Sí. Bueno, y por último una reflexión de cómo ves al Hereford en el presente y qué futuro le ves a la raza. Muy bien, todos, como le decía, guardamos la esperanza que la Argentina retome el camino de la exportación y que llene el mundo de carne, como dice históricamente, y eso permita hacer crecer al país desde adentro, desde la base, las cosas que han hecho grande esta nación, por supuesto, y el Hereford tiene muchísimo en esa materia para aportar, ¿no? Por la carcasa de buena calidad que tiene, pero además de tamaño, de peso, que es lo que lo requiere la aportación en el mundo hoy en día. El mercado pide una carcasa como esta que tiene Hereford.